¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Jesús Marrero del Hospital Loaiza. El día de hoy vamos a ver el tema de métodos anticonceptivos. Entonces, el método de anticonceptivos, pues tenemos que ver la expectativa de la población, cuáles son sus digamos así, condiciones pues personales, familiares, económicas, ¿no? Y reproductivas, ¿no? Hasta cuándo pues deben de postergar el nacimiento del primer hijo, ¿no? Y limitar oportunamente el número de hijos, ¿no? Y el intervalo entre hijo e hijo. Acuérdense que el periodo intergenésico, también un periodo intergenésico muy corto, es un factor de riesgo muy importante para la madre. ¿Cuáles son las condiciones de riesgo reproductivo, ¿no? Tienen la edad, la paridad, el número de cesáreas, el número de abortos, ¿no? La evolución del embarazo, la presencia de malformaciones congénitas. ¿Cuáles son las condiciones de salud de la paciente, ¿no? Esta paciente tiene diabetes, hipertensa, es cardiópata, nefrópata. Entonces, ¿cómo de esa manera el embarazo puede influenciar en ella y elevar su riesgo, tanto de ella como del feto en caso de que se embarace? Entonces, tienen los métodos naturales. Dentro de los métodos naturales, ¿no? Está, pues, el método de Ogino-Naus, que es el método del ritmo, ¿no? ¿En qué momento es el mayor riesgo de las relaciones sexuales? Es cuando pues las mujeres están por ovular, están ovulando. Entonces tiene que haber pico de LH, generalmente 2-3 días antes y 2-3 días después. En ese periodo no se aconseja tener relaciones sexuales, porque la probabilidad de embarazo es bastante alta, ¿no? El método de la temperatura basal, ¿no? No se olviden que a partir de la fase lútea no hay un aumento de 1 grado. Entonces ya cuando la mujer pues empieza a ver ese cambio repentino de temperatura, es un signo de que ya recién se produjo la ovulación. El método del moco cervical, ¿no? Cuando el moco se estira, se hace bien filante, es un signo de que la mujer también está por ovular, ¿no? Y la menorrea de la lactancia, ¿no? Que se puede pues usar de la siguiente manera, ¿no? Una lactancia pues con una frecuencia de cada 2 horas, ¿sí? Cada 2 horas me lleva pues a que la paciente pueda tener probabilidad de no lograr embarazo durante un periodo de 6 meses. Su efectividad en promedio de 70-80%, ¿no? Se mide generalmente con el índice de Pear, ¿ya? Tienen también, ¿qué más? Los métodos de barrera, ¿no? Métodos de barrera, que el más frecuente, el más usado es el condón, y pues tienen también la esponja o el diafragma, que pueden o no estar asociados a espermicidas, ¿no? Entonces, la esponja, ¿no? 85-83%. Como dice acá, ¿no? Se inserta sobre el cuello uterino y se puede colocar poco antes de la relación sexual. Debe ser dejada en el lugar 6 a 8 horas después de la última relación, ¿no? Pues absorbe las secreciones vaginales, pero tienen que tener en cuenta pues que mejora, ¿no? Su tratamiento con el uso de espermicidas. Luego tienen el diafragma también, ¿no? Debe colocarse 6 a 12 semanas posparto, ¿no? Puede usarse con el gel, como les he mencionado, y pues debe dejarse 6 a 8 horas, ¿no? Luego de la última relación. No es que de inmediato se quede ahí, ¿no? Entonces, debe dejarse un promedio de 6 a 8 horas. El problema es que el uso de tampones, diafragma, esos métodos que están en el canal, favorece el desarrollo también de enfermedad pélvica inflamatoria. El condón pues tiene una mayor aceptación porque es más fácil de colocar, se usa una sola vez y previene pues contra las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué precauciones? Bueno, pacientes con alergia al látex, que eso es muy raro, ¿no? Y pues desgarros, ¿no? Considerar el uso de espermicida vaginal para complementar y hacer una sinergia y mejorar la efectividad del anticonceptivo. Tiene también la espuma anticonceptiva, ¿no? La espuma también pues tiene como agente pues el onoxinol, ¿no? Tiene pues lo que es debe ser insertada antes de la relación, ¿no? No hay duchas vaginales, ¿no? Durante 6 a 8 horas para que pueda ser usado. Los hormonales, tienen los hormonales pues mensual, la trimestral, el implante, ¿no? La píldora del día siguiente, el hormonal postcoito y el Diu-Liberanor de levonorgestrel. ¿En qué casos está indicado los hormonales? En aquellos pacientes pues entre la menarquia, ¿no? Los 13 años a los 40 años, en pacientes con hemorragias disfuncionales que tengan trastorno del ciclo menstrual, los anticonceptivos combinados son de elección, ¿no? En pacientes pues con miomas sangrantes que se quiera diferir la cirugía, en pacientes con dismenorrea, en pacientes con síndrome de tensión premenstrual, con endometriosis o quistes funcionales de ovario y cáncer de endometrio. ¿Cuáles son las contraindicaciones relativas, ¿no? Mujeres fumadoras, cefalea migrañosa, síndrome depresivo, ¿no? No siempre pues está indicado, ¿no? Y absoluto es que sí o sí no se deben de usar
en pacientes pues con embarazo, con enfermedad cerebrovascular, con tromboflebitis, con enfermedad coronaria obstructiva, cáncer de mama, ¿no? Una hipertensión arterial refractaria a tratamiento, valores muy altos de depresión, ¿no? Y pacientes con trastornos hepáticos. Orales, por ejemplo, como pueden ver acá, ¿no? El tipo de método, no pueden usar pues, el estrógeno, que siempre es el estradiol, ¿no? Lo que cambia es el uso del progestágeno. Entonces, depende del progestágeno que van a usar, ¿no? Puede ser el levonorgestrel, desogestrel, gestodeno, dienogés, ¿no? Ciproterona, drospirenona, ¿no? Va a depender pues cuáles son sus efectos, y el efecto generalmente va a depender más que nada del progestágeno, ¿no? Progestágeno, pues hay progestágenos con efectos antiandrogénicos, hay progestágenos para efectos de dolor pélvico crónico, hay progestágenos que me llevan pues para efectos de dismenorrea, tratan muy bien la dismenorrea, ¿no? Entonces va a depender mucho de la elección de qué anticonceptivo vamos a usar. El mecanismo pues inhibe la ovulación, genera cambios endometriales, potencia la acción de progesterona y pues aumenta la densidad del moco, ¿no? Impidiendo el paso de los espermatozoides. ¿Cómo se usan los anticonceptivos orales? En general se usan los primeros 5 días del ciclo, mientras la mujer esté menstruando, tomar diariamente a la misma hora y reiniciar el ciclo siguiente con 7 días de descanso, ¿no? Esto siempre y cuando tenga pues el régimen, ¿no? El régimen 21+7, ¿no? Si no son 21 días de pastillas y de placebo. Generalmente se usan con 30 microgramos o con 35 microgramos, ¿sí? Aquellas pacientes que tengan menor dosis de estrógeno, de estradiol, usan el régimen 24+4, ¿no? 24+4 son aquellas que tienen pues, ¿no? 20 o 15 microgramos de etinil estradiol. ¿Sí? Entonces, ¿qué efectos secundarios hay? Los efectos secundarios se tienen que presentar en los primeros 3 días. Te da cefalea, mareo, náuseas, malestar, ¿no? Mastalgia. El seguimiento es al mes de inicio del uso, ¿no? Y evitar el uso de fumadoras, colestasis, o uso de anticonvulsivantes o antibióticos. La inyección mensual, ¿no? El tipo de método es el acetato de medroxiprogesterona, ¿no? Con el citrato de estradiol, ¿no? O el enantato de noetisterona con el valerato de etinilestradiol, ¿no? Son cualquiera de las presentaciones. Lo encuentran como mesigina, ¿no? El último. La efectividad también es, el mecanismo de acción es similar en la ovulación, cambios endometriales, ¿no? Y aumenta la densidad del moco, ¿no? Siempre se debe usar la primera inyección en cualquiera de los primeros 5 días del ciclo, o si no, posaborto, posembarazo ectópico, cada 30 días en más o menos 3 días. Las recomendaciones, como les digo, los efectos pueden darse dentro de los primeros 3 meses, y el seguimiento es al mes de su uso, ¿no? A ver si es que ha respondido o no con el tratamiento. Una buena respuesta es que los ciclos sean regulares. La inyección trimestral, el acetato de medroxiprogesterona de 150 miligramos. Las indicaciones: pacientes en periodo de lactancia, pacientes intolerantes al estrógeno, con una efectividad del 99%, ¿no? Siempre se aplica en cualquiera de los 5 días y luego cada 3 meses, o sea, cada 90 días, de manera secuencial. Entre los dos, entre el mensual y el trimestral, cuando me genera mayores ciclos irregulares, no se olviden que los progestágenos solos son los que generan mayor irregularidad en el ciclo. ¿Qué efectos secundarios? Como su nombre, como hemos hablado, irregularidades, amenorrea, ¿no? Dejan de ver la regla, ¿no? Por la excesiva atrofia endometrial, cefalea, mastalgia, aumento de peso, ¿no? Sobre todo mayor retención de líquidos. Y la primera cita, pues a los 3 meses de haberse aplicado, ¿no? Haber iniciado su uso para ver cómo ha habido una respuesta. Algo parecido tienen pues los implantes, ¿no? Entonces los implantes, hay implantes con etronorgestrel o con el levonorgestrel. El levonorgestrel pues es el Norplan, ¿no? Típico, ¿no? Que viene de dos cilindros, ¿no? Es un poco el más antiguo. Y el etronorgestrel, que es el Implanon, que viene pues una sola barra, ¿no? Entonces, cuando decimos un método de larga duración, una duración de 5 años, pues podemos usar los implantes, ¿no? O cuando hay contraindicaciones para los estrógenos también, ¿no? Entonces, ¿qué efectos secundarios? ¿No? Hematomas, infecciones por su inserción, o dermatitis, ¿no? Por la inserción del implante. Y después las irregularidades, típico del uso de progestágenos, porque esos son progestágenos, y también la cefalea y las mastalgias.
El seguimiento o el control debe de hacerse en los 2 días post-inserción, ¿ya? En caso del Norplan es de 5 años y para el Implanon es de 3 años. Cambia el número del tiempo. Luego tienen, ¿qué cosa? La píldora del día siguiente, ¿no? Que se puede dar pues como método Yuspec, ¿no? Con 150 microgramos de dinestradiol, perdón, de levonorgestrel o de 75 microgramos, ¿no? La efectividad es 90% en las primeras 24 horas y 60% en los próximos 5 días. Básicamente lo que hacen pues es evitar la ovulación. Esto va a perder su eficacia considerablemente cuando ya se da en la fase lútea. O sea, si la mujer está en la fase lútea, ya el mecanismo de evitar la ovulación ya no es factible porque ya se produjo, ¿no? Entonces, ¿en qué caso se indica? En caso de violación, de ruptura de condón, de olvido de tomar algún anticonceptivo como debe ser, o de relaciones sexuales, ¿no?, sin cuidado. ¿Qué efectos secundarios? Náuseas, vómitos, irregularidades menstruales, sangrado, ¿no?, mastalgia, cefalea o fatiga, ¿no? En caso de retraso menstrual, ¿no?, considerar por más de una semana, ¿no?, ya considera una prueba de embarazo, sobre todo si se da en la fase lútea del ciclo. Tienen también el DIU liberador del levonorgestrel o el Mirena, ¿no?, que impide la unión del óvulo con el espermatozoide, aumenta la densidad del moco e interfiere con la ovulación. Tiene una alta efectividad y larga duración, ¿no? El Mirena tiene una duración de 5 años, no tan igual como el implante de levonorgestrel, ¿no? El modo de uso, pues colocar en los primeros 5 días, ¿no? ¿Qué efectos secundarios tienen? Pues irregularidades, amenorrea, mastalgia, todos los efectos de la progesterona, ¿no? Y también efectos que te puede dar por la colocación del mismo dispositivo, ¿no? ¿En qué caso está contraindicado? En caso de sepsis, ¿no?, en caso de cesar de ovario, de EPI, obviamente porque es una infección, en caso de mola o defectos de la cavidad uterina. 3 a 6 de la tarde. El DIU con cobre, ¿no?, que tiene una duración muy prolongada, ¿no?, que su efecto pues es una función espermicida por infiltración leucocitaria, aumento de enzimas lisosomales, ¿no?, y aumento de la motilidad tubárica, ¿no? La oclusión tubárica, ¿no?, que son los métodos definitivos que tienen un menor índice de PEAR, ¿no? El índice de PEAR, no se olviden que se mide por la tasa de embarazos, ¿no?, la tasa de falla, la tasa de embarazos que se logran en un año. El mecanismo pues impide el FASE porque hay una obstrucción, hay varias técnicas, ¿no?, Pomeroy, Parlan, ¿no?, Uchida, ¿no? Tienen la fimbrectomía, la electrofulguración y el Essure. El Essure es un dispositivo de platino que se coloca por histeroscopía, ¿no?, de manera intratubárica, sin hacer un corte de la trompa de manera respectiva, ¿no? La vasectomía, ¿no? La vasectomía pues tiene una efectividad también bastante alta, ¿no? Y los efectos secundarios pues puede ser por la cirugía o por la anestesia. Generalmente es con anestesia local, ¿no? La primera cita se da a los 2 días de efectuar el procedimiento y la segunda a los 3 meses o luego de 20 eyaculaciones. Hay que comprobar la zoospermia. Generalmente luego de 20 o 30 eyaculaciones ya se logra la zoospermia, porque en el extremo distal todavía puede quedar espermatozoides.